Esta mañana, cuando abriste los ojos por primera vez, ¿cuál fue el primer pensamiento que vino a tu mente? Tal vez fue el sonido de una alarma cortando un sueño inquieto. Tal vez fue un mensaje sin leer, un trabajo sin terminar, o cuentas que aún siguen ahí. Tal vez fue una preocupación antigua que regresó silenciosa, pero pesada. Recuerdo que una hermana me escribió una vez entre lágrimas: cada mañana no me despierto porque he descansado. Lo suficiente me despierto porque no hay paz en mi corazón. Pienso en mi hijo que está desempleado. Me preocupo por si hoy habrá alguna noticia. Y estoy cansada. ¿Eres como ella? ¿O llevas otro tipo de carga sobre tu salud, tu futuro, o algo que ni siquiera puedes nombrar pero que siempre estira tu corazón hasta el límite? Es tan fácil que nuestros días comiencen con ansiedad. Y por eso, tú y yo necesitamos un refugio, no una habitación cerrada, sino un abrigo espiritual, un lugar seguro donde podamos descansar en medio de amenazas invisibles. El Salmo 90. Y uno comienza con una promesa llena de gracia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Esto no es solo un versículo bíblico, es un lugar real. Un lugar para quienes están agotados de tener que sostenerlo todo cada día. Un lugar para quienes están cansados de aparentar fortaleza delante de los demás. Un lugar para aquellos cuyo corazón se siente desgarrado y no sabe cómo sanar. Hoy, si no te sientes bien, si estás intentando parecer bien mientras te rompes por dentro, no te estoy invitando a que te esfuerces más. Te estoy invitando a que te refugies. Entremos juntos en el Salmo 91, porque allí no solo leemos, habitamos. No solo recordamos, somos cubiertos. No solo exhalamos temor, inhalamos paz del Altísimo. Él te está esperando. No necesitas arreglarte antes. Solo necesitas entrar. Quiero compartir contigo algunos comentarios que he leído, palabras no dichas en voz alta, en medio de una multitud, sino escritas en la quietud de una mañana cansada o en una noche solitaria. Una madre escribió: estoy orando para que mi hijo encuentre trabajo. Cada mañana se siente como una batalla contra la impotencia. Ella no ocultó su preocupación, ni trató de disimular sus emociones. Porque cuando alguien que amas está en necesidad, el dolor en tu corazón no puede explicarse con lógica. Otra persona, aparentemente más joven, escribió simplemente: me da miedo ir al dentista. Sé que suena insignificante, pero soy una persona ansiosa. Me da miedo el dolor. Me da miedo que algo salga mal. Me da miedo lo que no puedo controlar. ¿Ves? La preocupación no discrimina por edad, circunstancia o estatus social. Algunas personas están ansiosas por cosas grandes como el trabajo, una enfermedad grave, o un matrimonio que se está desmoronando. Otras temen cosas pequeñas, pero incluso esas pueden ser suficientes para hacerles sentir que no pueden respirar. Y luego hay susurros desde lugares lejanos. Estoy aquí en 2025, en Filadelfia. He subido y bajado en mi caminar con Dios. Pero ahora he decidido no volveré al camino antiguo. Mientras leía estas líneas,
Me di cuenta, tal vez tú eres como uno de ellos. Tal vez estás esperando noticias del hospital. O tal vez estás en una relación donde tu corazón poco a poco se está entumeciendo. O tal vez simplemente estás cansado en tu mente, cansado en tu alma. Amigo, eso no significa que seas débil. Simplemente significa que eres humano, alguien que necesita un lugar donde refugiarse. Y el Salmo 91 es exactamente ese lugar. No es solo un poema, y no es un amuleto mágico. Es un refugio espiritual que Dios ha preparado para aquellos que saben que necesitan cobertura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No tienes que demostrar nada para entrar, solo tienes que venir. Y cuando vengas, Él te cubrirá como un padre que abraza a un hijo que tiembla de miedo. No pienses que tu temor es demasiado pequeño para que a Dios le importe. No pienses que tu carga es demasiado pesada para que Él la lleve. A la sombra de sus alas, toda preocupación tiene un lugar donde descansar. Que hoy sea el día en que dejes de intentar mantenerlo todo en pie. Entra, quédate y descansa en aquel que prometió: yo te cubriré, te libraré y te responderé. Salmo 91, 14, 15. Si estás buscando un capítulo en la Biblia para habitar cada día, no solo para leer, sino para morar en él, para refugiarte en él, para recordarte que no estás solo, entonces el Salmo 91 es la promesa que necesitas. El primer versículo se abre como una invitación suave pero poderosa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este no es un lugar para los perfectos, los fuertes o los valientes. Es un lugar para aquellos que se atreven a entrar, que se atreven a soltar todo su esfuerzo y esconderse en él. Esconderse no es huir, es un acto de fe. Creer que ya no tienes que protegerte a ti mismo, porque el Omnipotente lo está haciendo por ti. Al leer más, en los versículos 3-4, escuchamos la promesa: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Qué profundo es saber que Dios no solo nos advierte del peligro, Él nos libra. Las trampas de la vida no siempre son evidentes, pueden ser tentaciones sutiles, una llamada engañosa, un temor silencioso que habita en el corazón o una duda que se desliza en la fe. Pero Dios no espera a que clames antes de actuar. Cuando habitas en su abrigo secreto, su cobertura ya está allí, como alas suaves envueltas alrededor de ti. Luego, en el versículo 11 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esto no es una imagen poética, es una realidad espiritual. Nunca caminas solo, no cuando sales de tu casa, no cuando te sientas en tu auto, no cuando firmas ese contrato, ni siquiera cuando lloras en silencio y nadie más lo ve. En cada camino, tanto literal como simbólico, Dios ya ha enviado a sus ángeles delante de ti. Y luego, al llegar a los versículos finales del 14 al 16, la voz cambia. Ya no es el salmista hablando, es la voz de Dios mismo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Yo estaré con él en la angustia. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es una promesa para los que no solo creen, sino que aman a Dios. Lo aman sinceramente
incluso cuando la fe tiembla. Ámalo y Él promete: yo te libraré, yo estaré contigo, yo te daré vida, y yo mismo te mostraré la salvación. Cada versículo, cada línea del Salmo 90. Y uno no es solo algo para copiar en un cuaderno, es algo para habitar, como vivir dentro de una fortaleza santa. Cuando te escondes a la sombra del Altísimo, ya no estás solo en tus pruebas. Estás cubierto, estás protegido, estás viviendo dentro de una promesa que ningún poder en la tierra puede romper. Que hoy sea el día en que entres en el Salmo 90, y uno no solo para leer, sino para habitar. No estoy aquí para fingir que soy fuerte. Estoy aquí para ser cubierto por ti. Querido Padre Celestial, esta mañana vengo a ti, no con una lista de cosas que necesito, sino con un corazón cansado que anhela un lugar donde descansar. Hay cosas que aún guardo en secreto, no porque no confíe en ti, sino porque me he acostumbrado tanto a cargarlo todo, a fingir que estoy bien. Pero hoy ya no quiero fingir. Quiero ser pequeño, ser tierno, en el verdadero abrazo de un Padre en el cielo. Pongo en tus manos el trabajo que estoy haciendo, los planes sin terminar, las presiones que nadie más comprende. Te ofrezco mi salud, los dolores que escondo, las preocupaciones sobre el futuro que no me he atrevido a decir en voz alta. Rindo incluso aquellas cosas que nunca he podido expresar con palabras, los temores vagos, las heridas aún no sanadas, el sueño pesado causado por una mente inquieta. Señor, el Salmo 90, y uno no es solo un versículo hermoso, es el refugio que necesito hoy. No necesito que me expliques todo, solo necesito saber que cuando habito a la sombra de tus alas, ningún mal puede acercarse a mi hogar, ningún peligro puede robar la paz que tú has prometido. A veces tengo miedo de una puerta cerrada, miedo de una llamada inesperada, miedo de un futuro incierto, pero en esos mismos momentos recuerdo tu promesa, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Padre, por favor, envía hoy a tus ángeles delante de mí a la habitación del hospital donde yace mi ser querido, a la oficina donde entraré, a cada situación que no puedo controlar, pero que tú sí puedes. Sé que no soy digno, pero no vengo por merecimiento, vengo por fe en la sangre de Jesús. Recuérdame que cuando te amo, tú has prometido librarme, estar conmigo en la angustia, darme larga vida y mostrarme tu salvación. Señor, si algo se cruza en mi camino, hoy quiero enfrentarlo no con miedo, sino con la profunda seguridad de que tú estás conmigo. Si tengo que esperar, permíteme esperar en quietud. Si debo soltar algo, ayúdame a soltar con confianza. Si debo caminar solo, recuérdame que nunca estoy realmente solo, porque tu sombra me cubre. Oh Dios, te pido que llenes esta habitación y llenes mi alma con tu presencia. Permíteme salir de esta oración, no solo con un sentimiento más liviano, sino con una promesa grabada profundamente en mi mente. Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Hoy no caminaré como alguien que está solo. No comenzaré mi día con ansiedad.
Viviré como alguien que descansa bajo la sombra del Omnipotente, y en ese lugar estoy en paz. Amén. Declaro que estoy viviendo bajo la sombra del Omnipotente. Esta mañana, al abrir los ojos, mi mente tomó una decisión. No permitiré que el miedo entre antes de que yo me levante de la cama, aunque aún escucho el susurro familiar de la ansiedad. ¿Y si hoy sale mal? ¿Y si pasa algo malo? Hoy, elijo no responder a ese temor. En su lugar, declaro la promesa del Omnipotente. Declaro que estoy viviendo bajo la sombra del Omnipotente, donde ningún mal puede acercarse a mi hogar, donde ningún enemigo tiene derecho a invadir mi mente. Aunque el mundo tiemble, aunque las noticias sean inquietantes, aunque las personas cambien, Él sigue siendo mi refugio inconmovible. Declaro que no temeré al día, porque su mano está obrando. No temblaré en la noche, porque la oscuridad no puede ocultar la presencia de aquel que me llamó por mi nombre. No necesito conocer el futuro, porque conozco a aquel que lo sostiene. Declaro que Él ha ordenado a sus ángeles que me guarden en todos mis caminos, tanto en los senderos que elijo como en los lugares que aún no veo. Ya sea que entre en una habitación de hospital, en una reunión importante o en un viaje incierto, sus ángeles ya han ido delante de mí. Declaro que el Señor es la fortaleza de mi alma. Cuando soy débil, Él es mi fuerza. Cuando caigo, Él es quien me levanta. Cuando mi mente es atacada por la duda, la vergüenza o el miedo, su palabra es mi arma, y su presencia es mi refugio seguro. Declaro que mi corazón pertenece a aquel que me amó antes de que yo conociera el amor. Él no me deja cuando fracaso. Él no retira sus promesas cuando mi fe vacila. Y Él nunca rechaza ni la oración más simple o más débil, si viene de un corazón sincero. Señor, declaro esto no solo con mis labios, sino con el silencio de los días en los que ya no me quedan palabras. Lo declaro al levantarme un día más, incluso cuando ayer fue demasiado. Lo declaro al seguir orando incluso cuando la respuesta aún no ha llegado. Lo declaro con la fe de que tú aún estás aquí y que aún pertenezco a ti. Lo declaro no porque mis emociones estén bien, sino porque tu palabra es verdad, sin importar cómo me sienta. Lo declaro, no solo para alejar el miedo, sino para recordarle a mi alma: tienes un refugio. Y ese mismo lugar, la sombra del Altísimo, es donde elijo vivir hoy. Amén. Nosotros y miles en esta comunidad estaremos intercediendo por ti hoy. Recuerdo que una mujer una vez dejó un comentario muy corto pero profundamente conmovedor. Por favor, oren por mi hijo, ha perdido su camino. Necesito protección espiritual sobre él. No contó una historia larga, ni dio una explicación detallada. Pero en esa sola frase, pude sentir el corazón de una madre temblando, suplicando protección no para sí misma, sino para aquel a quien más ama. Y luego, debajo de ese comentario, vi docenas de respuestas. Estoy orando por ti. Yo también tengo un hijo y te entiendo. Que el ángel del Señor esté junto a él hoy. ¿Lo ves? En un mundo lleno de caos y quebranto, la palabra de Dios sigue conectando corazones que nunca se han conocido a través del poder de la intercesión. Tal vez hoy no tienes a nadie que te escriba para preguntarte cómo estás.
Tal vez tienes miedo de compartir tus preocupaciones con tus seres queridos, para no cargarles demasiado. Pero aquí en esta comunidad de oración no estás solo. Si necesitas cobertura espiritual para ti, para tu familia, para tus hijos o para alguien que amas, escribe esto en los comentarios. Estoy viviendo bajo la sombra del Omnipotente. No necesitas contar toda la historia. No hacen falta los detalles. Solo esa frase es, a la vez, una declaración espiritual y una invitación para que la comunidad ore por ti. Leeremos. Nos detendremos a orar. Y creeremos contigo que el Altísimo cumplirá lo que ha prometido. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas hallarás refugio. Salmo 91, 4. Y si ves a alguien más escribiendo esa misma declaración, por favor, tómate un momento para orar por esa persona. Incluso si es solo un susurro, Señor, cubre a este hermano, guarda a su familia. Porque cuando no solo escuchamos, sino que creemos juntos, cuando no solo leemos, sino que intercedemos, esta comunidad deja de ser solo un número y se convierte en un cuerpo vivo de Cristo, donde cada persona es cubierta, sostenida y protegida. Y en ese momento, el Salmo 91 deja de ser solo una promesa personal y se convierte en un refugio colectivo, un lugar donde cada uno encuentra descanso a la sombra del Omnipotente. Hoy oraré por ti. Y creo que en algún lugar, quizás a cientos de kilómetros de distancia, alguien más también está orando contigo. Da un paso y escribe una palabra de fe. Esta comunidad te está esperando, lista para levantarte en oración. Él te librará, porque conoce su nombre. Si has permanecido hasta ahora, creo que no ha sido por palabras humanas, sino porque la promesa de Dios ha despertado algo en tu corazón. Tal vez todavía no tienes la respuesta a aquello por lo que has estado orando. Tal vez la enfermedad no se ha ido. El trabajo no ha llegado. El cielo aún parece estar en silencio. Pero quiero decirte esto. No estás saliendo de este video solo con una emoción, estás saliendo con una promesa. La promesa de que Él mandará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. No solo en algunos caminos, sino en todos tus caminos. Ya sea que vayas al trabajo, dejes a tu hijo en la escuela, entres a un hospital o simplemente estés tratando de sobrevivir otro día agotador, Él va delante de ti. Una mujer una vez me escribió: no veo a Dios, pero aún creo que Él me sostiene. Quiero decirle a ella y a ti que eso es fe verdadera. No siempre tienes que sentirlo para que Él esté presente. Su sombra no brilla, pero cubre. Y como dice el Salmo 91, Él te librará porque conoce su nombre, no porque hayas hecho lo suficiente, no porque tu fe sea fuerte, sino porque conoces su nombre, el nombre de aquel que creó los cielos y la tierra, el nombre de aquel que te salvó en la cruz, el nombre de aquel que te llama hijo. Así que hoy te bendigo no con mis propias palabras, sino con la palabra del Señor. Que camines no con ansiedad, sino con esta declaración: estoy viviendo bajo la sombra del Omnipotente. Que tu corazón encuentre descanso no porque todo esté resuelto, sino porque Él aún te sostiene. Que recuerdes que, incluso cuando no lo ves, Él está allí.
y que incluso cuando estás en tu punto más débil, Él está más cerca que nunca. Que tu día esté cubierto por su presencia, sus ángeles, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que camines no con temor, sino con la confianza de quien sabe que está protegido. Deseándote un día lleno de paz bajo la sombra del Altísimo. Amén.